My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. En 2025, el mundo continuará su camino por un camino marcado por una preocupante falta de temor a Dios, una tendencia profetizada en el libro del Apocalipsis. Uno de los momentos más impactantes de este libro es la proclamación hecha por 3 ángeles de que volarán por el cielo, visibles y audibles para personas de todo el mundo. Estos ángeles recorrerán el mundo entregando mensajes que marcarán la pauta para el fin de los tiempos. Desde las regiones áridas de Arabia Saudita hasta las islas de Mauricio, todos los verán y escucharán. En el capítulo 14 del Apocalipsis, versos 6 al 11, leemos: «Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, teniendo el evangelio eterno, para proclamarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y parentesco, y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y los manantiales de agua». Y otro ángel lo siguió diciendo: «Ha caído Babilonia, ha caído aquella gran ciudad que hacía beber a todas las naciones el vino de la ira de su fornicación». Y un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que derramado sin mezclar en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos, y los que adoran a la bestia y a su imagen, y el que recibe la marca de su nombre, no tienen descanso de día ni de noche». El enfoque aquí está en el mensaje del primer ángel. Su proclamación no es una sugerencia, sino una orden. El hecho de que sus primeras palabras sean «teme a Dios» revela 2 verdades profundas. Primero, resalta la naturaleza esencial del temor a Dios. Este temor no es un detalle menor, sino el punto de partida fundamental para comprenderlo y relacionarnos con él. Temer a Dios significa respetar, honrar y reconocer su autoridad suprema, comprendiendo que solo Él tiene poder sobre la vida, la muerte y la eternidad. Este tipo de asombro no es un respeto superficial, sino una conciencia reverente de su santidad y justicia que nos inspira a vivir con rectitud y humildad. En segundo lugar, este comando resalta el estado del mundo. La necesidad de un mensaje tan claro y urgente apunta a una sociedad que en gran medida ha abandonado el temor de Dios. Una sociedad que ya no respeta su autoridad o santidad es una sociedad a la deriva, que abraza cada vez más la rebelión, la blasfemia y la decadencia moral, señales de un mundo que se encamina hacia el juicio. Al entrar en 2025, observamos una sociedad global que avanza en la dirección opuesta, burlándose de lo que es sagrado y haciendo caso omiso de la idea de temer al Todopoderoso. La advertencia del primer ángel sirve como un llamado a recordar quién es Dios y cuán lejos está el mundo de reconocerlo. En lugar de abrazar el temor del Señor, nuestro mundo se deleita cada vez más en la irreverencia. Esta falta de miedo es evidente en la cultura, los medios de comunicación y las acciones de la sociedad en general, y las señales de alerta son cada vez más fuertes. Nuestra trayectoria actual apunta a una época en la que el concepto mismo de temer a Dios parecerá extraño e incluso ofensivo para muchos. La pérdida gradual del temor a Dios es visible en la forma en que la sociedad ve la reverencia y el respeto por Él. En el pasado, incluso los criminales mostraban cierto respeto por Dios, algo que hoy es raro. Por ejemplo,
Era común que las personas, incluidos los delincuentes, se quitaran el sombrero al pasar por una iglesia. Este acto no fue meramente ritual. Demostró comprender que los lugares de culto eran sagrados y merecían respeto, independientemente del estilo de vida o las creencias de cada uno. Hoy, sin embargo, este sentido de reverencia ha disminuido, reemplazado por una actitud cada vez más informal o indiferente hacia Dios y lo sagrado. La ausencia del temor de Dios se ha vuelto alarmantemente evidente en los acontecimientos recientes. Consideremos, por ejemplo, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, donde tuvo lugar una parodia de La Última Cena de Leonardo da Vinci. Esta actuación, en la que participaron artistas drag y otros artistas, fue inherentemente blasfema. Entre todas las historias y símbolos que podrían celebrarse, optaron por centrarse en un momento sagrado para los cristianos de todo el mundo, demostrando una total falta de respeto por lo santo y puro. Este tipo de exhibición no solo es una falta de respeto, es un rechazo flagrante del temor de Dios. Esta burla no es un incidente aislado, sino parte de una tendencia más amplia que probablemente continuará y se intensificará en 2025 a medida que la sociedad se aleje más de Dios. Vivimos en una era en la que incluso el concepto de blasfemia se considera obsoleto o innecesario. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love, guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay, things, people, love. Eligible items only, exclusions apply. La cultura y el entretenimiento populares a menudo ponen a prueba los límites de lo sagrado, superando fronteras que hace apenas unas décadas habrían sido impensables. Otro ejemplo notable es el popular del libro El Código Da Vinci de Dan Brown y de la película dirigida por Ron Howard. Esta obra generó una gran controversia al presentar una versión ficticia y profundamente ofensiva de la vida de Cristo, sugiriendo que Jesús estaba casado con María Magdalena y tenía un hijo, cuyo linaje habría sido preservado por sociedades secretas a lo largo de los siglos. Esta premisa, además de falsa, supone una grave distorsión de la verdad, siendo blasfema y perversa. La audacia de inventar y difundir tal narrativa proviene de un mundo que no teme a Dios, un mundo que, en lugar de reverenciarlo, prefiere distorsionar lo sagrado para obtener ganancias y entretenimiento. De cara al año 2025, debemos prepararnos para un aumento de esta falta de respeto. No es solo el contenido de estas historias o representaciones, sino un espíritu de rebelión que desprecia lo santo y se deleita en pervertirlo. Lo que muchos no se dan cuenta es que este camino conduce al juicio de Dios. El mensaje del primer ángel nos advierte que ha llegado la hora de su juicio. El juicio de Dios no es un concepto vago diseñado para asustar a la gente. Es una realidad muy grave e inminente. En nuestra cultura tendemos a minimizar la idea de juzgar. Hablamos del amor y la gracia de Dios, que, de hecho, son centrales a su carácter, pero eso no anula su santidad y justicia. Dios no es solo amoroso, Él es justo y no ignorará el pecado impenitente. A medida que nos acercamos al año 2025, el mundo se acercará cada vez más a esa hora del ajuste de cuentas, pero muchos siguen ciegos ante esta realidad. Cuando Jesús habló de temer a Dios, utilizó un lenguaje impactante y poderoso. En Mateo 10:28 dice: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Jesús no presenta este temor como simple reverencia. Habla de un temor basado en la realidad del poder de Dios sobre la vida y la eternidad. Las interpretaciones modernas a menudo suavizan el significado de este miedo, sugiriendo que se refiere solo
a inclinarse. Sin embargo, considere el poder y la autoridad de Dios el Creador, quien puede arrojar tanto el alma como el cuerpo al infierno. Dios no es solo alguien a quien hay que respetar, sino también alguien a quien hay que temer con una auténtica conciencia de su soberanía y de su juicio. Como mencioné anteriormente, muchos predicadores hoy reducen el temor de Dios a un concepto reconfortante, desprovisto de cualquier sensación de temor o urgencia. Imaginemos, por ejemplo, estar cara a cara con un león en la selva africana o una anaconda gigante en el Amazonas. El miedo que sentirías en ese momento, el instinto primario de supervivencia, la sensación de poder ante ti, comienza a acercarse al tipo de miedo que deberíamos tener de Dios. Dios no es solo un ser al que hay que admirar a distancia. Él es fuego consumidor, creador y juez todopoderoso. Este tipo de miedo no es perjudicial, es un reconocimiento necesario de quién es Dios realmente. La palabra griega para temor, phobos, usada en Mateo 10:28 y Lucas 12:5, cubre una variedad de significados, desde asombro hasta pavor y terror. Cuando elegimos interpretar esta palabra solo como respeto, diluimos el peso de lo que Jesús está enseñando. Mateo 10:28 perdería su impacto si lo tradujéramos como: no temáis a los que matan el cuerpo, sino tened reverencia al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tal traducción no captaría la profundidad de la advertencia que Jesús está dando. Nos está diciendo que seamos genuinamente conscientes del poder, la autoridad y el juicio de Dios. A medida que avanzamos hacia el año 2025, esta falta de temor a Dios solo llevará a la sociedad a un mayor caos, rebelión y decadencia moral. Sin el temor del Señor, las personas se sienten libres de actuar según sus propios deseos, ignorando el llamado a vivir con rectitud. Esta falta de miedo conduce a una decadencia moral, donde todo está permitido, donde la verdad se vuelve relativa y donde la gente rechaza abiertamente el concepto mismo de autoridad divina. A medida que la sociedad pierde el respeto por Dios, también perdemos el fundamento de la responsabilidad moral y con ello las barreras que nos impiden la ruina espiritual total. En Apocalipsis, vemos un mundo tan sumido en la rebelión contra Dios que incluso cuando se desarrollan los juicios, la gente se niega a arrepentirse. Están endurecidos en su rebelión, envalentonados en su blasfemia e inquebrantables ante las advertencias. Esta falta de arrepentimiento ante el juicio divino solo empeorará a medida que nos acerquemos a los últimos días. Un mundo que no teme a Dios dará la bienvenida al anticristo y al falso profeta, y ellos encajarán cómodamente en una sociedad que ha rechazado la autoridad de Dios. La Biblia presenta a Dios como amoroso y justo, misericordioso y santo. Hebreos 10:31 dice: cosa horrible es caer en manos del Dios vivo. Estas palabras captan la seriedad de la naturaleza de Dios. No es solo una figura reconfortante, toté o un espíritu gentil. Él es santo y su juicio es real. Muchos hoy, sin embargo, optan por ignorar este aspecto de Dios, presentando una imagen más reconfortante y acogedora. Pero Dios no es alguien con quien se puede jugar. Su santidad exige nuestra reverencia y su justicia exige que el pecado sea castigado. Por tanto, el temor del Señor es esencial. Nos mantiene firmes, conscientes de quién es Dios y alineados con su voluntad. Un verdadero temor de Dios nos lleva al arrepentimiento, a la humildad y a una vida que busca honrarlo. Sin Él, estamos a la deriva, guiados únicamente por nuestros deseos y nuestra comprensión humana, que son inevitablemente insuficientes. El temor del Señor es el fundamento de la sabiduría y el comienzo de una vida que verdaderamente glorifica a Dios. A medida que avanzamos hacia el año 2025, no seamos de los que desprecian o minimizan el temor de Dios. Escuchemos el mensaje del ángel en Apocalipsis y recordemos que la hora de su juicio ha llegado.
Este llamado no es solo para los incrédulos, sino un recordatorio para nosotros, seguidores de Cristo, de vivir de una manera que reflejar la santidad de Dios. Oremos para que no seamos influenciados por un mundo que carece de miedo, sino que, en cambio, abracemos un temor saludable y reverente del Señor. Que en 2025, a medida que el mundo se aleje cada vez más de Dios, podamos acercarnos a Él, cimentados en un temor que nos lleve a la sabiduría, la humildad y una vida que honre a nuestro Creador y Juez. Este miedo no es algo que deba evitarse. Es una parte vital de nuestra fe, una fuerza guía que nos alinea con la voluntad de Dios, ayudándonos a vivir en obediencia y listos para su regreso. El rey Salomón, el más sabio de la historia e hijo de David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos dejó un mensaje final en Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de todo hombre. Es sorprendente que Salomón no terminara su libro de sabiduría aconsejándonos amar más a Dios, orar más o dar más a los pobres. En cambio, sus últimas palabras nos instan a temer a Dios. Para un rey conocido por su sabiduría, más allá de la medida humana, por su conocimiento de los misterios más profundos y por sus riquezas y poder incomparables, esta instrucción de temer a Dios tiene un peso inconmensurable. Salomón comprendió la magnitud y la naturaleza incomprensible de Dios, realidad que debe despertar en nosotros una profunda reverencia. Dios no se parece a nada que podamos entender completamente. Existe más allá de nuestros límites, más allá del conocimiento y la imaginación humanos. Este es un ser que ha existido desde la eternidad pasada, un concepto tan vasto que nuestras mentes finitas ni siquiera pueden concebirlo. Nuestro propio vocabulario es insuficiente cuando intentamos expresar la inmensidad, el poder, la majestad y la naturaleza eterna de Dios. Palabras como omnipotente, eterno y santo son inadecuadas, meros atisbos de la esencia de quién es Dios. Él existe más allá del tiempo, más allá del espacio y más allá de todo lo que sabemos o entendemos. Esta comprensión es el fundamento de la verdadera reverencia, el tipo de reverencia hacia la que nos dirigía Salomón. Hermanos y hermanas, un día estaremos ante este Dios, y no importa cuánto intentemos prepararnos, el momento en que nos encontremos cara a cara con Él superará cualquier cosa que podamos imaginar. En ese momento, todas nuestras ideas sobre su grandeza, santidad y majestad serán eclipsadas por la realidad. La Biblia describe a Dios como un fuego consumidor, y de hecho, cuando lo encontramos, la inmensidad y la pureza abrumadora de su presencia nos sacudirán hasta lo más profundo. Su santidad es un estándar que sobrepasa cualquier cosa en la tierra. En ese momento, sentiremos un miedo como ningún otro. Este es el temor del que habló Salomón, un temor que reconoce el lugar legítimo de Dios como el Creador eterno y todopoderoso. Es un miedo que nos alinea con su voluntad, que nos humilla y que nos ayuda a vivir de una manera que honre su santidad. La presencia de Dios es algo que no podemos subestimar ni endulzar. Su santidad es incomparable y su justicia es inevitable. Entonces, cuando pensamos en el mandato de Salomón de temer a Dios y guardar sus mandamientos, debemos verlo no como una carga, sino como un privilegio, una oportunidad de vivir en armonía con el propósito eterno de nuestro Creador. El temor del Señor no es solo una invitación a respetar su autoridad, es un llamado a la acción para moldear nuestras vidas de acuerdo con sus principios. Es el comienzo de la verdadera sabiduría y el camino hacia una vida que refleja su gloria. Vivimos tiempos de gran distracción y rebelión, donde el mundo nos seduce con falsas seguridades y valores fugaces. Sin embargo, el temor de Dios nos mantiene firmes, como anclas en un mar embravecido, guiando nuestras decisiones y preparándonos para encontrarnos con Él.
Recuerda que este miedo no es un sentimiento de desesperación, sino una respuesta reverente a tu amor y poder. Es un miedo que nos lleva a la obediencia, al arrepentimiento y, en última instancia, a la verdadera libertad en Cristo. Ahora es el momento de actuar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pídele a Dios que profundice tu comprensión de lo que significa temerle y vivir según sus mandamientos, que tu vida sea un reflejo de esta reverencia y que inspires a otros a buscar esta misma verdad. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que amas. Y recuerde, estamos juntos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y te fortalezca hoy y siempre.